si querés, hacemos una pequeña introducción al tema y empezamos, se van a ir incorporando, no sé si les parece. Está entrando mucha gente, ¿eh? ¿Quieren esperar? Yo no la verdad que No, están entrando, así que nada. Van a ir entrando y se van a ir acoplando. Un poco lo que yo quería para introducir al tema es, bueno, por supuesto, agradecer tanto al Colegio de Técnicos del Distrito 5 y al Colegio de Arquitectos del Distrito 5 también, que colaboraron en la organización de esta charla con Ricardo Woodlow. Está Martín Sobre el tema. Carrasco, está Jorge García, te digo, Pablo, te aviso que están. Si bueno, hola Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Carrasco también de los técnicos. Bueno, entre el grupo nos parece muy importante esta temática porque es un tema, como hablábamos recién, Ricardo, de un tema que no es demasiado profundizado ni en la Facultad de Derecho ni en los abogados. Es un tema que no está abordado, me parece, como corresponde, y muchas veces existen huecos en la temática que queríamos, a través tuyo y del estudio, poder de alguna manera salvar algunas dudas. Por supuesto, a todos les digo que esta charla está grabada y va a estar dentro de la página nuestra de la Mutual, grabada para quien la quiera volver a escuchar. Y además les digo a todos que Ricardo tiene una página que es www.ricardowoodlow.com.ar, que es, ahí está todo, digamos, todos sus comentarios, también pueden mandarle mail y también sus publicaciones, con lo cual él se ha especializado en el tema laboral, en el tema de relación de dependencia, pero por supuesto conoce todo el tema civil y comercial que tiene que ver con el nuevo código, así que la idea es que él haga una introducción general y hable sobre la temática en general, y después, como hicimos como hicimos con Daniel, que también le doy la bienvenida, está dentro del grupo hoy, Daniel Woodlow, para hacerle las preguntas que consideremos necesarias. Agradezco a todos, y bueno, Ricardo, a ver, vamos a probar de nuevo el sonido, a ver si se escucha bien para empezar. No sé si Martín o Jorge quiere agregar algo en esta introducción. No, Pablo, no, nada. Bueno, gracias por todo, por la organización y por ocuparte con Alba de tener esta posibilidad de charlar un poco con Ricardo, que es un tema que también nos preocupa desde las instituciones colegiales, ¿no? El tema de la relación laboral de nuestros colegas, y bueno, varias dudas seguramente van a surgir durante la charla que bueno, vamos a plantearle a Ricardo. Gracias, Ricardo. Yo lo escucho muy bajo. Sí, te escuchamos mal, Ricardo. Y no se escucha. A ver ahí. Yo les agradezco a ustedes esta invitación. Bien cerquita. Realmente considero muy importante y muy valiosa para transmitir alguna cosa que sabemos y compartir con ustedes inquietudes y situaciones. Dentro de la mecánica del estudio, tenemos un sector diferenciado para la temática laboral, que se aplica, digamos, el derecho laboral tiene una legislación especial y se aplica, les contaba al principio de mi contacto con Riva, que nuevamente le agradezco esta invitación, que está relacionado principalmente por las características del derecho laboral. La ley laboral presume que, empezamos por lo básico, la ley laboral presume la existencia de un contrato de trabajo por el solo hecho de la prestación de tareas. Es decir, parte de la base al revés de lo civil o al revés de lo comercial, parte de la presunción de que toda prestación de servicios es laboral, salvo que se demuestre lo contrario. Es a la inversa. La ley laboral actual tiene 46 años de vigencia, es la 20.744
94. Tiene 46 años de interpretación judicial. Esto lo pongo arriba de la mesa porque, como ustedes sabrán o podrán saber, el Código Civil ha tenido una modificación importantísima en el año 2015, es decir, han pasado solo 5 años, y la verdad que para los abogados tener interpretaciones jurisprudenciales de todas las enormes modificaciones que ha tenido el Código Civil en esta etapa es poco. A diferencia de ello, el derecho laboral tiene 46 años de vigencia en la última reforma laboral, la última que se hizo, la que está en vigencia, y se aplica tanto al CEO de la empresa más importante del país, Mercado Libre, si les gusta, y a un empleado en relación de dependencia que trabaja en un bar. Se aplican los mismos principios. El derecho laboral se generó como un derecho protectorio para tratar de compensar las diferencias que hay en la contratación entre un empleador y un empleado. Es para equilibrar fuerzas. Entonces, genera de mutuo propio, genera una serie de 10, 12, quizá 15 principios que no se pueden cambiar aunque las partes lo quieran cambiar, aunque las partes manifiesten determinadas cosas, aunque el contrato sea de determinada forma, aunque se trate de esconder una relación laboral cuando no la hay. O sea, hay principios elementales. Por ejemplo, el principio de la realidad objetiva. Es decir, lo que se busca es saber si hay un contrato de trabajo o hay un contrato de prestación profesional, que es lo primero que se busca, para saber realmente, independientemente de lo que las partes hayan pactado, de los escritos que hayan, del monotributo que se exija, de toda una serie de cosas que uno puede poner arriba de la mesa, pero que después no se. Entonces, uno es el principio de la realidad objetiva, es un principio fundamental en el derecho, es examinar qué es lo que hacemos nosotros cuando aparece algún caso concreto en el derecho. Es decir, se examina qué es, si es trabajador en relación de dependencia, es decir, si uno está dentro de una organización empresarial, que no tiene por qué ser ni siquiera, en el caso de ustedes, un estudio de arquitectura. Puede ser un empleador que tiene una oficina con una máquina. Ustedes trabajar para él. El contrato de trabajo, fundamentalmente para determinar las características del personal, es obligatorio, es remunerado, se presta a través del servicio y tiene mucho que ver con la relación de trabajo puntual. La ley de contrato de trabajo en el artículo 2 define el trabajo, no el contrato de trabajo, el trabajo, como una actividad voluntaria, así dice el artículo 2, actividad voluntaria que se desarrolla a favor de otra persona mediante el pago de una remuneración. Es decir, tiene que haber alguien que dirige, tiene que haber un pago, porque el trabajo en relación de dependencia no se presume gratuito, se presume oneroso, a diferencia de los contratos civiles, que cuando ustedes quieran podemos hablar de lo que dice el Código Civil nuevo respecto a eso. Tiene 3 características que a mí me parecen muy importantes, que es el contrato de trabajo que estoy refiriendo. Es personal, voluntario y subordinado. Dentro de la subordinación está la subordinación jurídica, la técnica y la económica. Dentro de ese concepto está hoy definido un contrato laboral. Aplicado esto a los profesionales, a la especialidad que ustedes tienen, hay distintas cosas para decir. Primero, habría que investigar la ley de contrato de trabajo, saber si están dentro de ese sistema, porque tiene muchas cuestiones que ayudan a configurar un contrato laboral. Hay principios como la irrenunciabilidad de los derechos, la conservación del empleo, el fraude cuando se intenta colocar una figura laboral en una figura civil o comercial, en lugar de una figura laboral. Está la aplicación de la ley de blanqueo, que tiene apenas 30 años, desde el año 91, la ley de blanqueo, la ley de blanqueo, bueno, la 24.013, está aplicada desde hace casi, ya, el año que viene va a cumplir 30 años, está en vigencia, y lo primero que se establece es frente a eso
cómo es la relación. Si hay Perdón, Ricardo, una cosita, Ricardo. ¿Podés arrimarte un poquito más al micrófono a ver si se escucha mejor, eh? ¿Se escucha mal? Se escucha un poco lejano. Les decía que Ahí, ahí, ahí. la ley de blanqueo se aplica cuando hay un contrato de trabajo. Es decir, una cosa va aplicándose arriba de la otra. La ley de blanqueo, la 24.013, tiene casi 30 años de vigencia. Las sanciones son enormes. Se buscaba hace 30 años, hoy se busca lo mismo. Está en vigencia, se aplican los contratos laborales. Se busca que el trabajador no esté en negro. Entonces se han inventado, lamentablemente, muchas formas para evadirla, muchas formas para que los contratos de trabajo se transformen en contratos civiles y haya realmente una desviación de lo que busca la ley laboral, que es la protección del trabajador. Cuando hablo de trabajador, hablo de empleados en relación de dependencia, en cualquiera de las categorías. Cuando ustedes quieran, yo paso a hablar del tema específico de ustedes, porque ustedes tienen una ley arancelaria. Si quieren hablar de la ley arancelaria, dentro de la ley arancelaria en la provincia de Buenos Aires hay un artículo, que es el artículo 4 y el artículo 5 y el artículo 6, que se dirigen directamente al tema de los profesionales en relación de dependencia. Hay toda una temática respecto a el tipo de función, si corresponden que cobren salarios, si corresponde que paguen honorarios, que cobren honorarios en alguna de las pautas que se dan dentro del contexto. Esto para darles una tónica general de lo que es el contrato de trabajo en general. Hablando del contrato, los contratos civiles, antes de meterme en el tema de contrato de obra y de servicio, imagino que también les interesa mucho. No sé si me escuchan bien o si vamos más o menos coherentes, ¿no? Te escuchamos mal, Ricardo. No sé el resto, no me gusta. Pero se escucha muy, muy bajito y se entrecorta. ¿Sí? Se entrecorta. Están todos haciendo un esfuerzo. Debe ser el tipo de micrófono, no sé. ¿Me esperan un segundo? Sí, cómo no. Mientras tanto, les pido al resto que apaguen el micrófono para que no haya murmullo. A ver ahora. A ver. ¿Ahora va mejor? Sí, sí, ahora sí. No tengo mucho más que esto. Me parece que ahora se escucha mejor. Casi me lo estoy por comer. Ahí está. ¿Ok? Bueno. Ahí va. Voy a formar una pareja con el micrófono. No sabía que... Bueno, a ver. El tema laboral, quieren preguntarme puntualmente, si no paso al tema del contrato y locación de servicio y de obra, que también imagino que les interesa, o me quieren interrogar, lo que ustedes quieran. Lo que quieran. Hagamos eso y después hacemos las preguntas al final, Ricardo. Bueno, a ver, el Código Civil, digamos, maneja los contratos, los define como un acto jurídico voluntario entre dos o más personas que tiene un contenido patrimonial. Hay una serie de normas, aparece el artículo 957 del Código Civil, que da una definición general de contrato. Perdón. Sí, dígame. Creí que me decían. Perdón. ¿Me están escuchando bien? Sí, mejor, está mejor, sí. Bueno, a ver, hay un capítulo de los contratos en general, establecido a partir del artículo 957, que habla de los contratos en general. Después empieza la especialización, que es el tema de los contratos de obra y de servicio, que seguramente son los que a ustedes les importan. En el contrato de obra y el contrato de servicio, el contrato de obra fundamentalmente es el acuerdo que hay entre un prestador de tareas y una obra, que puede ser material o intelectual, el contrato de obra. Y el contrato de servicio es la prestación de servicios profesionales. Estamos ya en el campo civil. Posteriormente podemos hablar también de la ley arancelaria de los arquitectos, ingenieros, que agrupa arquitectos, ingenieros, agrimensores y técnicos que
donde tienen toda una especificación relacionada con las actividades que hacen, las cosas que pueden hacer y las incumbencias profesionales. Dentro de la misma ley, si quieren me refiero en principio a la ley de provincia, que es seguramente la que a ustedes más les interesa, tienen el artículo 4, el artículo 5 y el artículo 6, que hablan específicamente de la relación de dependencia del arquitecto cuando genera alguna relación con su trabajo. El tema del honorario, que se me planteaste vos, Pablo, cuando empezamos a armar esta charla, en principio el profesional que trabaja en relación de dependencia y tiene el objeto, se compadece exactamente con lo que está haciendo, no tiene derecho a cobrar honorarios aparte porque está en relación de dependencia. Tiene todas las garantías del contrato de trabajo, pero no tiene a su favor el cobro de honorarios profesionales por obra. Lo que habitualmente pasa, o por lo menos son los casos que más nos llegan al estudio, es el profesional que, trabajando en relación de dependencia, sea pública o privada, ¿no? Sea pública o privada. Perdonen que no veo mi imagen, no sé si es que toqué algo. Ahí está. Sea pública o privada, tiene la facultad de poder percibir honorarios aparte de lo que hace, fundamentalmente porque la categoría profesional de su contrato laboral no coincide con la tarea que está realizando. Concretamente, un profesional arquitecto que figura como arquitecto senior, como dibujante, como proyectista, y que genera dentro de una empresa o de un estudio de arquitectura o de una empresa constructora, genera permanentemente actividades. Ahora, cuando se le encomienda una tarea profesional relacionada con una obra, en ese caso corresponde el pago de honorarios profesionales. Es una excepción del artículo 5 de la Ley de Aranceles Profesionales, en la cual estamos acostumbrados a lidiar, porque es de permanente consulta por los arquitectos y por los ingenieros que están en plena actividad, si corresponde o no corresponde. Esto corresponde tanto a la actividad pública como privada. El Estado como empleador es el mayor generador de empleo en negro, concretamente. Es el mayor generador. Lamentablemente hay todo un trámite administrativo, hay toda una serie de cuestiones que habitualmente nosotros no nos ocupamos, pero el empleado público y el privado, en la excepción, corren la misma suerte. Es decir, están amparados por la ley en que si el objeto que tienen delimitado por contrato o por acuerdo de partes está dentro del cumplimiento de sus funciones específicas, la relación de trabajo se cubre con el pago del sueldo o del salario que se le paga en forma mensual. Si eso no ocurre, si es la excepción, entonces debe componerse la parte honorario por la ley de aranceles como corresponde. Los veo todos muy callados, no sé si les interesa lo que estoy contando o no les interesa, quieren preguntarme algo, y yo aprovecho para tomar agua. No, está bien, está bien, sobre todo el tema de la relación de dependencia también en términos públicos. Tenemos varios colegas que trabajan en estamentos públicos, también están interesados. Miren, yo les doy algún pie para que puedan anotar o esto les pueda servir para que lo analicen y lo escuchen. Dentro de la ley de aranceles, específicamente el artículo 5 de la Ley de Aranceles de la Provincia de Buenos Aires, de arquitectos, ingenieros, agrimensores y técnicos, se aplica a los 4. Se los quiero leer porque es mucho más preciso de la información que yo les puedo dar en forma general. El artículo 5 dice honorarios de profesionales a sueldo. ¿Me escuchan bien, no? No corresponde el pago de honorarios al profesional por las tareas específicas que debe ejecutar en su calidad de empleado a sueldo, público o particular, o como ayudante o colaborador de otro profesional, salvo su contratación en el carácter de locador de obra.
La remuneración del empleado debe ser proporcional al monto de los trabajos, a la importancia de las tareas y a la extensión y al tiempo que requiere su atención. No sé si se comprende, lo que se busca es que, por un lado, no se dibuje una relación de empleo y el profesional tenga que cargar con las consecuencias de ser un director de obra cuando el empleo no le paga una dirección de obra, cuando tiene una dirección ejecutiva y no se le paga por la categoría del sueldo que tiene, y que estos derechos sean reconocidos puntualmente cuando corresponde y dentro de la excepción que tiene la regla. Hay otro artículo, el artículo número 6 de la misma ley de aranceles de profesionales, estoy hablando, que habla de los comitentes particulares. Y dice, en los casos de comitentes particulares, cuando los profesionales asumen la responsabilidad técnica, legal, de los trabajos como proyectistas, directores de obra o representantes técnicos, corresponde el pago de los honorarios que fija este arancel. Es decir, está perfectamente estipulado que un profesional empleado cumpla las distintas facetas de la actividad profesional que compete a la incumbencia de las tareas que ustedes realizan, y que además cumple tareas dentro del arancel y corresponde el pago el cobro y el pago por parte del empleador de esta actividad. Es un tema de mucho litigio, que en forma permanente se discute mucho, se pelea mucho, y muchas veces no se conoce exactamente cuál es la situación que se comprende. ¿Se comprende? ¿Seguimos? Quiero hablarles un poquito más del tema de los contratos laborales. Dentro de los principios que se aplican a los contratos laborales están el principio protectorio. El principio protectorio parte de la base de que el empleado, al empleado se le aplica la norma más favorable a su actividad. Es decir, hay una relación de fuerzas en la cual el derecho laboral se entromete para tener como un lineamiento para que no se cometan excesos al momento de contratar a un trabajador. El principio de la irrenunciabilidad de los derechos, es decir, más allá de que se puedan formatear situaciones diferentes o que van, digamos, en desmedro de la actividad que hacen, el profesional tiene el mismo derecho que cualquier trabajador en una ley que está pensada para equilibrar fuerzas. La ley laboral presume la continuidad del trabajo, es decir, los contratos se formalizan desde el inicio en forma indeterminada. No hay un plazo de vigencia. Después, en el medio de la situación, uno puede compaginar una situación o la otra. Puede haber un despido o no haberlo, pero siempre dentro de un carácter, el carácter del contrato de trabajo es indeterminado, es decir, no fija un plazo de finalización, en términos generales. ¿Me van escuchando? Sí, va bien. Muy bien. Otro de los principios que tiene el derecho laboral de mucha importancia es el principio de gratuidad. Es decir, el trabajador, en cualquiera de sus categorías, para ingresar a un sistema laboral, a un juicio, a una mediación, a un intercambio telegráfico, no tiene que soportar costos laborales ni costos del trabajo en sí, digamos, el trabajo, tasa de justicia, lo que normalmente se paga en un ámbito civil y en un ámbito comercial. Tiene a su favor, digamos, la pauta de no tener que afrontar pagos puntuales. Está también el principio de la razonabilidad, es decir, cualquier situación en la cual el empleador, como figura principal, tome una directiva sin un criterio de razonabilidad, se lo puede impugnar y se lo puede desafectar de esta situación. Es decir, son un montón de garantías, de principios,
de fortalezas que tiene el derecho laboral aplicando sobre la parte más débil de la relación laboral, entre empleador y trabajador. Y finalmente, como principio general, aplicable a cualquier relación laboral, está el principio de la progresividad, es decir, cualquier ventaja, cualquier situación que se vaya agregando, la antigüedad, el grado de participación en una empresa, los sueldos, las bonificaciones, cualquier situación que se vaya cumpliendo para que el trabajador tenga más beneficios, se debe respetar. Yendo a las limitaciones que tiene el empleador en una relación de trabajo, se aplica el ius variandi, es decir, la imposibilidad que tiene el empleador como director de un trabajo de poder cambiar abruptamente una condición de trabajo, y una serie de garantías que hacen a que el trabajo se pueda cumplimentar en una forma más adecuada a la relación. Todos los profesionales se cuestionan muchas veces, digamos, que el ámbito laboral no es el ámbito que les corresponde, pensando en que hay como una degradación de su condición de profesional por el hecho de la actuación que tiene. Y en realidad, el derecho laboral lo que hace es afirmar esta posibilidad y ayudarlo a que pueda negociar desde un plano mucho más parejo, mucho más elocuente, mucho más cercano a la relación que tiene con el empleador al momento de tratar o al momento de trabajar en su variante. ¿Sigo o me interrogan? No, por ahora venimos bien. No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre lo que viene desarrollando Ricardo. Puntualmente, ¿se puede hacer ahora o esperamos al final, como quieran? Una pequeña, puede ser, Pablo. Para no hacerlo tan aburrido. Sí, Hasta ahora sí, por supuesto, sí, clarísimo. Martín. Hasta ahora clarísimo, Ricardo. Te hago una pregunta, sobre todo para los colegas que trabajan en dependencias municipales, que viene mucho el reclamo de no se cobra lo que se debe cobrar, o, bueno, tiene que ver con lo que venías diciendo. Ahora, está también, muchas veces te dicen, no nos pagan el título o no nos pagan lo que corresponde, entonces eso hace que yo tenga que dedicarme a otra cosa por afuera, etcétera. Bueno, tenemos obviamente el reclamo de los mismos profesionales que trabajan en relación de dependencia y de los otros profesionales que obviamente plantean estar en desventaja con los profesionales que están en la relación con el municipio, porque obviamente tienen otro campo laboral, otras posibilidades. En ese caso, no sé si habrás tenido algún caso, ¿cómo lo abordamos al tema? Mirá, a ver, es fácil. Lo tenemos obviamente tanto tiempo dedicados a esto. Lo que te puedo decir es lo siguiente. La ley de contrato de trabajo tiene el artículo 2 de la ley de contrato de trabajo tiene 3 excepciones, donde no se aplica. La que a vos te interesa, o la que a tus compañeros, amigos, colegas, ¿sí? Es la primera. Dice, no se aplica a los dependientes de la administración, estoy leyendo para que sea más preciso, a los dependientes de la administración pública nacional, provincial o municipal, excepto que por acto expreso se los incluya en la misma o en el régimen de convenciones colectivas de trabajo. Muchas dependencias del Estado tienen convenios que aplican en forma privada para poder interesar a gente, lo han aplicado distintas secretarías, distintos niveles de dependencia administrativa, donde se aplica y se indemniza y se paga salario y se paga todo. La mayoría no lo hace, y te vuelvo a repetir lo que dije hace 5 o 10 minutos, el Estado es el mayor contratador de empleo en negro, en fraude a la ley. Lo sabe, hace contratos basura, es un eximio contratador que sirve para ello. Esta ley se aplica a casos de relación privada. Lo que sucede es que, así bien esta ley se aplica a casos de relación privada, la ley de aranceles, tanto de Buenos Aires como la provincial, no distingue
profesional público-privado, empleador público-privado. Es decir, se aplica a ambos. Por eso, lo que debería hacerse, porque aparte en la parte pública hay que hacer un sumario administrativo, hay que hacer toda una previa que en general nosotros no hacemos, porque hay un tema administrativo en el medio que complica mucho la gestión, y que aparte depende de que el Estado tenga ganas o no de hacerlo, y de distintas situaciones que se van planteando, y una especialidad que se hace aparte se cambia la competencia, esto se hace en federal. Cuando el Estado interviene, todo va federal. Entonces se cambia la órbita, se cambia la jurisdicción, se cambian las cosas, y a nosotros, por lo menos como estudio, se nos complica muchísimo, pero bueno, por lo menos asesoramos y damos pie para que se puedan hacer distintas cosas. Mi hermano es un gran especialista en temas administrativos, él arma sumarios en general, pero bueno, es toda una complicación, y la realidad es que yo les estoy hablando de la fase privada, de la contratación de una empresa constructora, en el caso específico de ustedes, de un estudio de arquitectura, de un empleador privado, de una empresa de construcción, grande, chica, incluso de un fideicomiso. A ver, también se puede hablar de eso. En fin, hay un montón de situaciones en la cual el convenio es privado y se hace de esta forma. ¿Comprende? Esto es lo que puedo... Una cosita. Marcelo Almuina, ¿puede apagar el micrófono, por favor? Se escuchan los ruidos. Marcelo, ahí está, gracias. Sí, también yo tengo otra pregunta. Con respecto hay muchas relaciones entre colegas, digamos, ¿no? O sea, entre profesionales que delegan en otro profesional una tarea profesional que es indelegable, ¿no? O sea, el ejercicio profesional, por lo menos lo que uno firma, no se puede delegar en un tercero, por lo menos en términos de responsabilidad. ¿Cómo se maneja ese tipo de relación laboral entre colegas, cuando en realidad la mayoría son relaciones no formales, ¿no? O sea, no hay contrato, no hay nada. Hay que distinguir Pablo, hay que distinguir varias cosas. Primero, el trabajo de dos profesionales independientes está regulado por la ley de aranceles. El trabajo de dos profesionales independientes entre sí en una misma obra, aunque sean de la misma especialidad, se paga a cada uno el 100%. Está regulado por la ley. Quiero anticiparles otra cosa que ahora se me puso en la mente. Hoy por hoy, la ley, tanto en locación de obra como servicio, lo que está, digamos, en primer lugar para llegar a un acuerdo de horarios es la libre disponibilidad de las partes. Las partes pactan libre, sin sujetarse a la modalidad del arancel, pueden pactar libremente el honorario que le corresponde al profesional. Pero eso es una acotación para que ustedes entiendan que la ley de aranceles se aplica cuando nadie tiene nada, cuando nadie pactó nada, cuando se hizo de boca en boca, se fue charlando, se fue hablando, y el profesional se fue metiendo en las distintas etapas de la regulación, entonces se aplica la ley regulatoria. Por un lado. Por otro lado, quería contarte, y respondiendo a tu pregunta, está estipulado por la ley. Cuando hay dos profesionales que hacen, digamos que cumplen la actividad, a los dos se les debe pagar el 100%. Cuando hay un profesional y un colaborador del profesional, yo como colaborador entiendo a alguien que no es profesional, por supuesto que no le corresponde nada, salvo que, me refiero a honorarios, salvo que sea un empleado del profesional, en cuyo caso, aunque trabaje en blanco o trabaje en negro, es un colaborador, es una persona que lo ayuda, que lo asiste, que le hace cosas, que le genera una reunión, que le cubre trámites administrativos, que va a la municipalidad, es un empleado en relación de dependencia, a ver, en negro, es decir, si no tiene ningún papel que lo respalde, es en negro. Por eso, la realidad, nosotros estamos, digamos, en laboral, mis clientes dicen que yo doy muy buenas respuestas, pero todas son caras. Porque si a mí me preguntan desde una empresa, ¿qué sería lo primero que haría con un empleado? Es tomarlo en blanco. Porque la verdad que estar en una relación en negro es súper peligroso, súper conflictivo, no se gana nada y se puede perder mucho.
porque yendo a un accidente de trabajo, yendo a una enfermedad profesional, a ver, hoy en día se considera accidente de trabajo un asalto en la calle. No hablemos de estar en una empresa, no hablemos de ir a una obra y fiscalizar una tarea profesional. Estamos hablando de un asalto en una calle, la ley laboral lo considera accidente de trabajo. Yo no sé si ustedes saben, ojalá sí, el COVID está considerado enfermedad profesional. La cubre la RT y se hace cargo de todo. No sé, les tiro un dato, estoy hablando de la realidad hoy. Es decir, hoy funciona así. Entonces, la realidad es que si uno va a tener un colaborador, no hablo de un profesional, si son dos profesionales que trabajan en forma conjunta y por el mismo, el segundo profesional cobra el 70%, lo dice la ley de aranceles, cobra el 70% de lo que cobra el primero. Y punto. Si no hay un pacto aparte, obviamente. Si hay un acuerdo de honorarios, si hay un acuerdo, rige el acuerdo, en la medida en que no se vulnere el orden público, moral, buenas costumbres, y no haya claramente una disociación entre lo que se hace y lo que se paga. Porque la realidad es que si uno tiene, yo he visto sueldos de empleados, arquitectos, nos han tocado con empresas importantísimas, que entraron en una determinada categoría, fueron variando la categoría, pero el sueldo pasó de 1 a 3, de 3 a 5 y de 5 a 7, y un día le encargaron una obra. Y el tipo se dedicaba a hacer pequeñas obritas dentro del lugar, dentro de una obra, en la casa particular del gerente de la empresa, en fin, lo van utilizando para todo, ya que está haceme, ya que está poneme, ya que está sacame. Bueno, estos son los grandes conflictos que después se generan por la falta de instrumentación de un acuerdo que les permita entrar y generar. Ustedes en general entran en un trabajo a través de una charla, a través de un croquis, a través de un consejo, y la secuencia se va, digamos, formalizando en forma muy, digamos, así casera. Y eso genera que después aparezcan los problemas, tanto en el ámbito civil como en el ámbito laboral. En el ámbito laboral, a ver, no es noticia de todos los diarios, que más del 50% de la gente trabaja en el negro, porque no hay costo, porque no se puede, en realidad es un amigo, es la hermana de, es la esposa de, es la cuñada de, bueno, y así van entrando y así se van generando empleos sin relación de dependencia, empleos en negro, y después, al momento de disolver el vínculo, se arman conflictos importantísimos. Luego tenemos reclamos de personas que han trabajado un año que reclaman más de $1 millón de pesos. Por la ley de blanqueo. No es un chiste, es algo muy serio, y el mejor consejo es, si hace falta tener 2 empleados mal, mejor tengan uno bien, uno con anotado, porque la verdad que hoy por hoy, por él y por ustedes, si les toca estar del lado del empleador, si les toca del lado de la empresa constructora, lo mejor es estar dentro de la ley, porque si no, después se complica mucho y mal. La verdad que después hay un salvajismo importante y a veces no es totalmente, digamos, no sirve solamente ser buen abogado o tener un buen manejo de la legislación para ayudar a alguien o para generar un derecho. La verdad que se va complejizando y se va generando toda una situación que a ustedes no los conforma y que debería poder incentivarse todo para que esto funcione muy bien y mucho mejor. Ahí Jorge García tenía una pregunta que hizo por chat, no sé si... Martín, ¿estás bien? ¿Te sirvió o nada? ¿O bien? Sí, perfecto, Ricardo. ¿Sí? ¿Te sirvió? Completísimo. Buenísimo. Pablo había hecho una pregunta, doctor, respecto al tema de aquellos puestos que son del Ejecutivo en los municipios. Creo que ha cambiado la ley orgánica de las municipalidades. Antes era la 11.757, creo que ahora es otra. Y en esa aclaraba específicamente el tema de, por ejemplo, subdirectores hacia arriba, subdirectores, directores, subsecretarios y secretarios, se les debía pagar obligatoriamente el bloqueo de título en el caso de los ingenieros o arquitectos. ¿Eso es así? Porque tenemos muchas consultas en el distrito respecto de eso. Esto es un plus que bien se han ganado, que
se puede poner en un punto aparte de lo que estamos conversando. No se escucha, doctor. A ver, esto es así, es un plus que han ganado quienes trabajan en esta condición, que seguramente lo tienen bien merecido, pero es un plus, no es un reconocimiento de una relación laboral, es otra historia, es otro concepto, y que normalmente se manejan con un contrato anual o bianual a lo sumo. Además, muchas veces influye la política, lamentablemente cuando la política se mete, bueno, a veces genera cosas a favor y a veces genera un lío enorme para tratar de favorecer o no a una situación. Vos te preocupes, somos apolíticos, así que no hablamos ni mal ni bien de nadie, simplemente lo digo como un comentario profesional, que lo he visto, donde aparecen estas resoluciones, estos cambios, estas modalidades que sirven, que en principio son bienvenidas, pero que no alcanzan a cubrir, digamos, el contexto de una ley que, si se cumpliera, nosotros no creemos realmente, por lo menos yo hablo en forma personal, yo no creo que se deba cambiar la ley la ley de contrato de trabajo. Lo que creo que debería hacerse es aplicarse la ley. No cambiarse, aplicarse, porque no se aplica, siempre se buscó la forma de entorpecerla, maniatarla, para un lado o para el otro, ¿no? A favor del trabajador, si uno está acá, a favor del empresario, si uno está allá, pero nunca aplicarla. Y la verdad que es una ley importante, se ha hecho en un momento de la Argentina hace muchos años, y tiene mucha interpretación jurisprudencial. Entonces, hoy por hoy, cuando aparece un caso que uno puede intervenir, realmente hay mucho para leer, hay mucho para estudiar, hay mucho para hablar, y se puede dilucidar claramente si la relación es de trabajo, si la relación es civil, si la relación eventualmente es comercial, en el caso que lo sea, y se puede ir distinguiendo y aplicando para cada uno la situación. Es decir, más allá de por supuesto que depende de la especialidad que cada uno tenga, pero la verdad que se puede trabajar y trabajar muy bien. Pero eso es un tema conexo. Puntualmente, Jorge, para no eludirte la respuesta, le digo que es así, se aplica, pero está corrido del tema laboral. No tiene que ver, no es que se reconoce la relación laboral porque se le da un bloqueo de título. El bloqueo de título básicamente es justamente no reconocer la relación laboral. Porque el bloqueo de título se utiliza para darle un plus, un premio, llámalo como vos quieras, para que, como un reconocimiento a su profesionalismo y a su actividad, pero en realidad no le está reconociendo ningún derecho laboral. Generalmente eso va atrás de un contrato anual, normalmente, que después se va permanentemente actualizando, si es el caso, pero no, una vez que termina, termina. Chao. Se le da las gracias, una botella de vino, quizás un vino fino, y terminó la relación. Entonces, el profesional estuvo relacionado. Hay muchos que están años, renovando y renovando y renovando. Y así como en la administración privada, la renovación de contratos se considera que ya hay relación laboral indeterminada, es decir, que no tiene plazo, en el ámbito público no es así. Entonces se van renovando los contratos anualmente. A nosotros nos han preguntado si 10 contratos, si 15 contratos anuales es una relación laboral estable, y la respuesta es no, porque lamentablemente no se aplica la regla se aplica en la fase privada, y lo único que tiene es la posibilidad de incorporarse a una situación donde no está prescrita la normativa laboral. ¿Se comprendió? Sí, pero la pregunta iba, si puedo continuar el tema 2 segundos. Sí, claro. ¿Por qué iba la pregunta, doctor? Porque en realidad esos cargos, como bien dijo usted, que no son de planta permanente, surgen como un decreto del intendente, digamos, y son temporarios. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ha quedado en el colectivo, digamos, de los distintos municipios, que aquel que tiene una función pública no puede trabajar en el mismo municipio en el cual la desarrolla. Hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué ocurre? Esa situación se saldaba con el pago del bloqueo de título. Ahora bien, si el bloqueo de título no es obligatorio, es decir, el pago no es obligatorio, uno podría desarrollar su profesión en el mismo municipio. Podría reclamar la posibilidad entonces de ejercer la profesión sin ningún tipo de limitante. ¿Eso es así? Esto es así. Lamentablemente la política se ha metido en
en esta cuestión, y esto funciona de esta forma. A ver, está mezclado un poco con la transparencia, porque tener el título bloqueado y estar en la misma zona donde uno está trabajando con un intendente busca, estamos en un país que, digamos, la política genera suciedad, y dentro de esa suciedad que uno puede meterse y trabajar, bueno, algunos lo harán de forma honesta y leal, y otros lo aprovecharán en el sentido contrario, y por eso que están en estas resoluciones, que bueno, habrá que irse acomodando y viendo la forma en que se puede aprovechar. Yo tengo Muchas otra gracias, pregunta, doctor. Sí. Ricardo. Sí. Tenemos el caso de colegas que trabajan en el Estado, para lo cual, digamos, son empleados, pero en nuestra profesión existen, a veces, el Estado le pide tareas profesionales concretas, por ejemplo, realizar un proyecto sobre determinada situación o zona o en un edificio. Y eso muchas veces no está dentro de sus especialidad, dentro de lo que está contratado o está, digamos, como empleado. Entonces, a veces las consultas son sobre si eso no se puede reclamar como una tarea independiente al mismo Estado, como una práctica intelectual o un concepto intelectual sobre el trabajo en sí mismo. ¿Se entiende un poco la problemática? A ver, te lo pongo en dos facetas diferentes. En el ámbito privado es una excepción, que lo acabamos de hablar, es una excepción, ¿sí?, a la regla, donde el trabajador profesional tiene delimitado un objetivo claro, preciso y concreto que figura y que se le paga un sueldo. Por el contrario, se le explica, se le exige que cumpla una función distinta a la que él está, por lo cual está cobrando un salario. Entonces, esa es la excepción que necesita, hablo en el ámbito privado, esa es la excepción que necesita el profesional para hacer el reclamo de acuerdo a la ley arancelaria, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la ciudad de Buenos Aires, porque se aplican casi los mismos artículos y están, digamos, redactados incluso de la misma forma. En el ámbito privado, en el ámbito público, habría que hacer un sumario administrativo, presentar un requerimiento y presentarlo en el ámbito municipal o a donde pertenece, a la órbita donde pertenece el profesional, y esperar una resolución fundada de esta situación, fundado en esta misma norma que habla de ambos empleos. El empleo privado, es decir, se aplica la misma norma de la ley arancelaria para trabajador público y para trabajador privado. No es que tienen una ley aparte, es la misma ley, porque la ley no distingue, es para ambas situaciones. Pero lo que pasa es que en el ámbito público hay que hacer un trámite administrativo de reconocimiento de esta situación. Esa es la mejor respuesta que te puedo dar. Está bien. Y el otro tema que tenía para preguntar es: muchas veces existen reclamos de obreros a profesionales que hacen el proyecto y la dirección de la obra, como si fueran empleados del profesional y no de... acá en la provincia y en Mar del Plata en particular, se utiliza mucho el sistema de dirección por contratos separados, donde plantea que el propietario es quien contrata a los contratistas, pero como las indicaciones las da obviamente no hay empresa, y las indicaciones las da el director de obra, muchas veces el reclamo del obrero es hacia el profesional. Bueno, eso muchas veces tenemos que salir al Ministerio de Trabajo a explicar cómo es el sistema, y muchas veces se crea contratiempos muy, muy importantes para los profesionales. Mira, tenemos lleno de reclamos de este nivel. Nosotros entendemos profesionalmente que la dirección de obra no tiene nada que ver, el proyecto de dirección de obra, como tarea específica del profesional de la arquitectura, no tiene nada que ver con la responsabilidad de un empresario de la construcción ante un obrero. Lo que sucede es que la gratuidad, entre otras cosas, que tiene la ley laboral, mal usada, la falta de, digamos, responsabilidad del obrero o del profesional que lo asiste para meterse en una causa y poner a 4, 5
intervinientes en una obra por el simple copiado del cartel de obra que figura en la empresa. Y hacer este tipo de cosas hace que, digamos, se modifique, se perjudique toda esta situación y es permanente la consulta. Entendemos que no corresponde, entendemos que tenemos fallos a favor de que donde se ha separado al director de obra, ¿sí? Inclusive hasta en algunas oportunidades al director ejecutivo de esta situación, sin confundir la figura con el empresario de la construcción, pero con una, digamos, solvencia de casos que todavía hoy los jueces no entienden. ¿Por qué? Porque no tienen la especialización, no lo hacen de mala fe. Son, bueno, los casos, lamentablemente, todo lo que está relacionado con construcción, no hay mucha evaluación, no hay mucho conocimiento. Como el empleado de la construcción tiene obligatoriamente que estar inscripto, tiene que tener una libreta, tiene que tener una serie de elementos que surgen de la ley de empleado de la construcción y que muchas veces no se cumple, adrede a veces y otras por falta de conocimiento, generan esta situación. Generalmente cuando empresas de la construcción tienen personal de la construcción en negro, no le piden la libreta, no le mandan la renuncia, no hacen los aportes, y el profesional que los asiste tiene una fiesta relacionada con estar en negro, con no tener la documentación habilitante, no haber mandado el telegrama. Entonces, lo que se traduce de una ley como el empleado de la construcción, que está dirigida a cobrar mensualmente un aporte, que el famoso fondo de desempleo, que se le da al momento de salir de la obra, al tener una relación en negro, esto obviamente genera todo un trastorno y un dolor de cabeza para ustedes que están explicando que son directores de obra, qué es el director de obra, para qué sirve. Bueno, estas situaciones que se van planteando. Y no es solamente en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires y en Mar del Plata, acá en Buenos Aires llueven estos reclamos. Lamentablemente, con copiar simplemente, es más, están avisados por el mismo profesional que los asiste, copiame el cartel de obra, decime quién es el arquitecto, quién es el director, se van copiando los nombres y se van mandando los telegramas. Así que lamentablemente es de todos los días. ¿Qué se puede hacer contra eso? Controlar, digamos, como consejo, controlar mucho, que es tarea del locador de obra, del profesional que hace la contratación, controlar que el personal que ingrese a las obras tenga la libreta, tenga el recibo, se hagan los aportes y tenga la continuidad hasta inclusive la finalización de obra con el telegrama de renuncia, que le va a posibilitar a ustedes desligarse y a ellos cobrar el fondo de desempleo de un trabajo en blanco. Entonces, Ricardo, el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires, el Colegio de Arquitectos hizo una resolución provincial, que es la 4115, que te diría, o te la envío, o bien la puedes sacar de las páginas del colegio, donde abarca esta temática y muchas veces nosotros como profesionales cuando vamos al Ministerio de Trabajo a justificar este tema, la toman como válida, ya que es una resolución interna del propio colegio, donde explica que no tenemos nada que ver con la obra en términos de como empresa, y eso nos ha desvinculado en muchos casos, ha sido de mucha utilidad. Lo digo para el resto y para investigarlo, ¿no? Yo estoy hablando en el tema administrativo, Ministerio de Trabajo, y judicial principalmente. Acá la temática común es que le llegue al representante técnico, al arquitecto, un telegrama haciéndolo solidariamente responsable por un artículo, ¿no? Y eso lo mete en una mediación, es decir, lo obliga a poner un profesional y lo pone como deudor solidario en un reclamo judicial, digamos, en forma distinta, más allá de los consejos, más allá de las opiniones de los distintos colegios. Es decir, a vos no te evita que vos tengas que ir a un tribunal, poner un abogado, resolver, ir manejando disposiciones que algunos conocen, otros no, algunas son obligatorias, otras no, y algunas se compadecen de la realidad que hoy tenemos en la Argentina desde hace muchos años, donde, bueno, la conflictividad está muy a flor de piel, y todo el mundo intenta llevarse una tajada de
beneficio que le corresponde. ¿Se entendió más o menos? Bien, sí. No sé si tienen alguna Pablo, otra consulta los colegas. fíjate que te mandé una pregunta, Pablo. Hacela, Marcelo, hacela directamente. Bueno, la hago yo, Ricardo. Yo quería consultar, ¿qué ocurre cuando un profesional, arquitecto o técnico, a sueldo, en relación de dependencia, dirige una construcción en la cual hay una firma profesional testimonial y suceden a posteriori fallos o ruina de obra que comprometen la obra propia o los linderos? A ver, a nivel laboral es una cosa y a nivel civil se maneja por otro camino. A nivel laboral seguramente va a ser parte de un reclamo donde el trabajador, si una norma no se cumplió, se vaya incorporando a un proceso judicial y tendrá 4, 5, 6 años para demostrar que es el cargo que ocupaba, las especificaciones que surgen de la ley de aranceles profesionales y que no tiene vinculación. Y a nivel civil, bueno, habrá una responsabilidad civil que seguramente la podrá tratar mejor Daniel que yo, que es el gran especialista que tiene en eso. Bien, y en ese mismo caso, hacer una dirección de obra a cargo de un profesional con sueldo, en cuyo expediente preexistía una firma profesional independiente, ¿habilita a este último, aún en el caso de no haberla hecho, por el hecho de figurar en el expediente, a requerir el cobro? No, a ver, el tema es así. A nivel profesional, si vos tenés una relación de dependencia real, que yo te escuché decir relación de dependencia testimonial, o por lo menos yo entendí eso. Si es la relación de dependencia es profesional, es laboral, no tenés ningún tipo de responsabilidad. Porque justamente el cargo, la tarea profesional en relación de dependencia te exime de cualquier responsabilidad. Obviamente, si hay dolo, si hay culpa, habrá un tema civil o eventualmente penal. Pero a nivel laboral no tenés ninguna responsabilidad, no tenés ningún efecto sobre la cuestión que después está planteando. Perfecto. ¿Seguimos? Sí, Pablo, Sí. sí, Ricardo. ¿qué No, tal? quería... ¿Escucharon hablar del teletrabajo? Sí. ¿Saben de qué se Sí. trata? ¿Saben que Sí, hay una claro. ley y todo eso? Bueno, ¿les interesa? ¿Lo han hecho? ¿Saben de qué se trata? ¿Creen que ustedes cumplen teletrabajo? ¿Lo dejamos para la próxima? No, comentalo, Ricardo, comentalo. A ver, la realidad... ¿Se escucha bien? La realidad es que dentro de la órbita laboral, este año bueno, fue una explosión el tema del teletrabajo y se generó, tanto fue así que el Estado se dio por aludido, se utilizaba una norma de hace muchísimos años que en realidad era el trabajo a domicilio, que no tenía mucho que ver con esta situación, y apareció el teletrabajo, el famoso home office. La realidad es que hoy por hoy hay una ley, hoy por hoy se aplica el teletrabajo. Para quienes están un poco desubicados de la situación, es el trabajo en forma remota, que se aplica, por supuesto, a la profesión que ustedes tienen, a la actividad que ustedes realizan, y tiene una serie de características puntuales. Primero, debe ser cumplido de forma remota. Segundo, debe cumplirse principalmente fuera del ámbito de la empresa, entendiendo que una empresa, un consultorio, entendiendo una fábrica, entendiendo cualquier situación que pudiera manejarse dentro del contexto de un trabajo. Normalmente lo que se pide como condición es que haya un contrato que hable de condiciones de trabajo, horario de trabajo, material utilizado, que puede ser tanto de la empresa como del mismo trabajador, renovación o un costo de reposición para el caso de que el material, estoy hablando de una computadora o algún elemento electrónico, sea digamos, de propiedad del trabajador y el trabajador lo incorpore a la mecánica de la empresa. Tiene que haber sistemas de protección de la seguridad de la empresa que cuiden
digamos, que prolijen la seguridad del domicilio particular del trabajador sin inmiscuirse en el ámbito privado. Y algo que se tuvo mucho comentario, que supuestamente es lo que se pone como material, digamos, como elemento en contra, y es que se exige dentro de la ley que parte de la actividad, digamos, de los 5 días de la semana, para poner un ejemplo, que podrían ser 5 días, 7 u 8 horas a disposición de la empresa, por lo menos el 20% debe ser dentro del ámbito de la empresa. Ha sido muy criticado porque las empresas cuestionan esta decisión al decir que al provocar esto como obligación, deben tener obligatoriamente guardado un lugar para el trabajador que quiera regresar a su trabajo, digamos, habitual dentro de la empresa. Con lo cual, lo que por un lado se soluciona, que es tener un marco normativo para poder utilizar y hacer las cuestiones, se pone en una situación puntualmente difícil. Bueno, en fin, habrá detractores, como siempre, detractores, y gente que entiende que es positivo tener una ley que se venía aplicando hace mucho tiempo con una disposición que no tenía absolutamente nada que ver y que tiene mucho que ver con la actualidad y con este periodo 2020, que va a ser recordado seguramente por todos los participantes, por todos los participantes de esta conferencia. Esta básicamente es esto, salvo que ustedes quieran que yo les informe algo puntual, básicamente son los dictados de esta ley de teletrabajo que está en vigencia en la Argentina desde no más de 4 o 5 meses. Ahora Ricardo Mach tenía una pregunta, me parece, Ricardo. ¿Cómo no? Adelante. Quería preguntarte, un honorario pactado que se paga en partes iguales y periódicas, ¿se puede entender que es un salario? ¿O se podría llegar a entender? A ver, si lo que a vos si lo que vos querés decir que trabajás para una empresa que en forma para mensual. un particular. ¿Para un particular? No, Sí. no, en absoluto. No, si es un particular, no. Justamente una de las excepciones a todas las reglas, inclusive a la relación de dependencia con los obreros de la construcción. Si yo tengo mi propia casa y encargo hacer una pileta y encargo el baño y la cocina, yo no soy empleador de los trabajadores que vienen, inclusive con el contratista. Sí tengo obligaciones en cuanto al cumplimiento de alguna normativa, algún contrato que vincule la obra que yo hago con él, pero no hay vinculación laboral. No, el tema del pago no es tanto la exclusividad como el pago de la remuneración, no es una nota que, si bien tiene que ver con la relación laboral, no es una nota que configure o no que sea excluyente de la relación laboral o la relación civil. Tiene que haber muchos elementos. Yo creo que el distintivo es, para que haya una relación laboral real o encubierta, una persona tiene que estar incorporada a un sistema, a una empresa, a un emprendimiento que le permita formar parte para que su trabajo se complemente con la actividad que hacen los demás. Entonces ahí sí se puede. Lo primero que preguntamos cuando aparece un caso en nuestro estudio, en las oficinas, para saber si es laboral, civil, si se aplica una norma o la otra, tiene que ver con la posibilidad que tiene la gente de qué función cumple dentro del organigrama de la empresa. Si simplemente colabora desde afuera, apoyando con planos, con estructura, con informes, con consultas, es un consultor externo y no tiene nada que ver. Si está adentro, si trabaja desde adentro, si trabaja hoy en día con teletrabajo, es decir, si acompaña a la empresa con planos, con situaciones, si firma memorándum, si tiene mails, si hay, entonces es un complemento de la empresa, será un contrato laboral encubierto, salvo que haya un convenio que disimule, que genere una realidad distinta a la que no. Ricardo, si te puedes arrimar un poquito más al micrófono, por favor. Si quieren lo repito. Para distinguir la relación laboral, puntualmente lo que se necesita como primera medida es saber si el profesional está incorporado o no
a una empresa o a un emprendimiento. Si está incorporado a un emprendimiento, si forma parte del emprendimiento, si firma memorándum, si firma mail, si firma cuestiones, si participa de las decisiones del emprendimiento, posiblemente sea un empleado en relación de dependencia. Si no lo es, será un directivo. Bueno, hay que ir analizando cada situación en particular. Pero lo que distingue a una relación laboral de una relación civil, digamos, en principio, para poner en análisis, es si está incorporado o no a la empresa o al emprendimiento. ¿Se escuchó? Sí, sí, eso sí. Ricardo Sí, Mach, sí. ¿podés apagar el micrófono, Ricardo Mach, por favor? Sí, sí, sí. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta. Yo una última que por ¿Qué ahí, quieras? no sé si estará directamente relacionado, pero a ver, hay una relación de dependencia también particular que es la docencia. De muchos colegas que son docentes, con lo cual eso configura una relación de dependencia, pero inclusive hay colegas que dan clases en las, o en esto también puede ser la universidad. No sé si hay una diferencia entre que sea una escuela o una No, universidad. en el caso de empleo público, son empleados públicos, hay un sistema diferente, hay un sistema de becas y de situaciones que, digamos, se asimila, en los casos, por lo menos en los casos que yo conozco a nivel universitario, se asimila bastante. El tema de los profesores está bastante limitado y bastante blanqueado en cuanto a la posibilidad de que sea considerada una relación de trabajo, aunque sea a nivel público. En el nivel privado son empleados, y deben ser indemnizados y tienen todas las ventajas que tiene el derecho laboral y también muchos de los inconvenientes. El gran inconveniente, a ver, tiene muchos, pero el gran inconveniente que se plantea a nivel laboral son los costos. Es decir, más allá de que haya algún digamos, desquiciado, me refiero a alguna empresa que, así, porque alguno le dio la varita mágica para que haga frío bárbaro, la realidad es que tener un empleado de dependencia significa que tenés una carga impositiva en principio desde el 40 y el 45% de lo que pagás. ¿Sí? Y aparte, también no es solamente que haya una relación laboral. A veces hay una relación laboral por jornada reducida. ¿Sí? Si trabajás 8 o 10 horas, estás en 4. Trabajás como arquitecto y estás como proyectista. Trabajás como dibujante y en realidad sos arquitecto principal de una obra en construcción. A ver, estar blanqueado en una empresa o en un emprendimiento no significa ninguna panacea. Significa que hay un principio de algo, que sirve para algo, es mejor que nada. Pero realmente hoy por hoy en Argentina, tener a alguien en condiciones, con lo que gana, con el cargo que ocupa, con la misión que cumple dentro de la empresa, yo no creo que haya, por lo menos nosotros hemos visto, yo no creo que haya más de un 10% de la gente. Salvo una empresa de recontra primera línea, que no le importa, con un CEO, con alguien que realmente uno diga que pero en este caso no corresponde, o que fije él las condiciones. Hoy por hoy, ¿qué empleado puede fijar las condiciones con un empleador? En la realidad que tenemos nosotros en los últimos 20 años. ¿Quién puede decirle, mira, yo quiero ganar 100 y que los 100 figuren? Porque 100 significan 140. Yo quiero ganar 1000, son 1400. Y hay empleadores que sí, y hay empleados que no, y lamentablemente, bueno, esto se da en Argentina. Y bueno, y es el sálvese quien pueda, y la falta de. El Estado es el mayor contratista de empleados en negro del país. El Estado encabeza todos los listos, todos los puestos. Entonces, ¿qué ejemplo te da? El Estado cuando clausura local, cuando clausura obra, lo único que está pensando es en la parte fiscal. ¿En cuánto te va a cobrar? De hecho, las uniones de empleados, la UOCRA, lo único que les importa es cuánto le va a llegar a ellos de la multa por clausurar una obra porque no tenían los gastos. ¿O crees que de verdad les importa saber que que la obra cumpla con que cada empleado tenga sus gastos o sus medidas? La verdad es que utilizan las clausuras y las multas con fines recaudatorios. Es decir, es una caja
de ingreso de fondos, de ingreso de corrupción de fondos, donde utilizan todo este sistema legal en beneficio propio. Lamentablemente es así. Por eso hay que tener, lo que pasa es que en el camino la ligan los arquitectos, la ligan ingenieros, es decir, al final terminan siendo parte de todo este reclamo, de toda esta burocracia que cada uno genera agua para su molino, y muchas veces vos estás pensando como profesional, incorporarte en una obra, hacer las cosas bien, tener un contrato que más o menos distinga las realidades de lo que vos estás haciendo, y al final terminás siendo citado en un juicio laboral por un empleado, en fin, con exigencias que la verdad que son muy serias, porque hoy por hoy los reclamos laborales son millonarios, a pesar de, inclusive por obreros de la construcción, que ponen la multa de un lado, la multa del otro, cuando en realidad debería ser una cosa muy simple, libreta de trabajo, aporte, te doy 100, 20 van para el Estado, 20 van para el pago del fondo de desempleo, y cuando vos terminás te mando el telegrama de renuncia, yo empresario de la construcción, te mando el telegrama, hablo de un obrero, te mando el telegrama de renuncia, te entrego la libreta, te doy, además, hasta puedo pagarte la indemnización directamente, te vas. Pero eso pasa hoy por hoy, yo no creo que haya más de un 20% de empresas que estén cumpliendo con eso, porque prefieren subcontratar, prefieren tomar a un subcontratista que no tiene, por supuesto, ninguna solvencia y que tiene un equipo de gente que trabaja, y después esta gente demanda al contratista y al empresario principal, y al arquitecto, y al proyectista, y a todos. Total, mañana, como tiene derecho de gratuidad y las costas se las vas a cobrar a Mongo, el empleador reclama a todo el mundo y vos te comís. Por lo menos, el honorario de un abogado que te representa a vos, ¿está bien? Y toda una molestia, y tener que poner testigos, y tener que estar hablándole a tu abogado, no sé, una vez cada 3 meses, cada 4 meses, cómo anda mi caso, la preocupación de tener un caso, porque las cosas no se hicieron bien desde un principio. Ricardo, yo creo que en general, digamos, se han cubierto todas las consultas. Yo no sé si alguien más tiene alguna. Lo que sí te iba a pedir si es posible que alguno, a través de tu página, que es www.ricardobutlo.com.ar, te pueda hacer alguna consulta en particular o algún caso en particular. Sí, va a ser un desafío hacerlo. Mucho gusto. Encantado. Bueno, si todos están de acuerdo, Amalia. Perdón, ¿qué decías, Oliva? Amalia, vos. Quería hacer una pregunta. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes. Me parece que te vi en la conferencia de mi hermano. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Cómo estás? Muy bien. Tengo una pregunta. Si, suponete, el Servicio de Higiene y Seguridad tiene un arquitecto, un ingeniero, y los técnicos que hacen las visitas, que le facturan al arquitecto, al ingeniero especialista en higiene y seguridad. ¿Cómo es el tema de la responsabilidad cuando vos firmas un acta como técnico? No, a ver, el técnico en general no es una persona que, primero, no figura dentro de las incumbencias profesionales tener. La verdad que con el profesional, el arquitecto y el director de obra hay toda una mezcla, a propósito, por supuesto. Cada uno tira agua para su molino, porque dentro de las funciones que tiene un director de obra, la realidad es esta, dentro de las funciones de un director de obra está la de controlar al personal. ¿Está bien? A ver, ¿qué significa controlar al personal? Tiene que pedirle, no cada vez que entra uno le toma la huella digital, tiene que pedirle al empresario de turno, al fideicomisario, a quien sea, al dueño de la obra, tiene que pedirle toda la documentación. Y nunca se la pido. No, te la mando mañana. A ver, tiene que ver los recibos de sueldo, el recibo del famoso planilla 931 que se emite, ¿está bien? Donde dice, las cargas sociales. Las cargas sociales, y la verdad que no lo hace. Pero no lo hace no de malo, de turro, o porque se le importa. No lo hace porque la costumbre es no hacerlo, porque él sabe que en el fondo el empresario, a ver, postuló, ¿viste? Se postularon 3 o 4 y se toma en general al que tiene menos carga. Claro, si yo tengo todos empleados en negro, tengo un beneficio de por lo menos el 40% menos neto, costoso. Menos costoso. Pero menos costoso en teoría. Menos costoso si no pasa nada. Sí, porque en el accidente es mucho más caro.
a ver, pagás como un hijo bobo, ¿eh? Un tipo, Unos cuantos, sí. a ver, pagar digamos, un salario de un obrero de la construcción tiene un límite. Ahora, pagarle una pierna que se quebró o se le amputó o una muerte que pasó, listo. Te quedaste, algunos sacan seguros personales. Entonces se confunde mucho el tema del director de obra y ya que está, lo metemos adentro. Porque aparte, la realidad es que el director de obra empuja en un juicio, empuja al dueño, al constructor, para que llegue a un acuerdo. Es más, habitualmente el director de obra utiliza al abogado del empresario para empujarlo y decir, che, ¿a dónde me metiste? Sacame de esta. Y así se va cumpliendo un poco la... Pero con respecto a los técnicos que hacen las... la verdad que puntualmente no corresponde, y yo en general, a través de toda mi experiencia, te diría que el tema de técnicos no he visto que se los cite como terceros en los casos laborales, y yo creo que jurisprudencialmente, en los casos pocos que me ha tocado, porque en general no se los toca desde ese ángulo. ¿Está bien? Al que sí se toca es al director de obra. El director de obra es sí, el responsable de todo. De todo. Pero la realidad es que un poco de responsabilidad tiene. Nosotros los vamos diluyendo, amparándonos en la ley profesional, que la mayoría ni lo conoce, amparándonos en la especialización que tenemos y amparándonos en una serie de normas, vamos empujando para que se quede claramente expuesto que el director de obra no tiene que ver con el seguimiento de un contrato de trabajo. No es quien contrata, no es el que le da, pero un poco de responsabilidad. Si hiciera las cosas muy bien, no deberían pasar estas cosas. ¿Cómo que es muy bien? Es despedirlo, controlar el seguimiento del trabajo. Despedirlo, exigirle la libreta la tiene que tomar el empleador. Al momento de cerrar la obra, se le entrega, se le manda a entregar una renuncia que está permitido, la indemnización surge de la misma aporte que hace tanto el trabajador como la empresa. Lo que pasa es que, claro, la empresa normalmente paga el blanco por adelante, las horas extras no las paga, hay diferencias salariales, hay toda una mezcolanza de cosas que al final terminan en detrimento del director de obra. Pero la pregunta puntual tuya del técnico, yo entiendo que no tiene responsabilidad y que no pasa nada en emitir una orden. Un acta. Un acta dándole el conforme al profesional de seguridad. Gracias, Ricardo. No, un placer. Ricardo, una pregunta, una consideración, más que Horacio, una pregunta. Decime. Yo realmente me voy con una sensación, no es que haya terminado la charla, pero me quedó atragantada una frase que dijiste y la verdad que creo que resume la situación. Hasta que el Estado no modifique su avaricia fiscal, por más que tengamos las mejores leyes del mundo, los mejores abogados y nosotros hagamos la técnica pura en la obra, esto no va a tener solución. Porque si yo necesito vender la joya de la abuela, voy a encontrar cualquier justificación que tenga a la mano para poderme salir lo más decorosamente posible. Realmente lo tengo atragantado y digamos, estamos a la suerte de que las obras que nosotros tengamos no despierten ninguna avaricia particular, porque por más que hagamos las cosas bien, alguna mancha nos va a salpicar. Así que la verdad que deberíamos discutir las leyes laborales y los alcances de nuestras responsabilidades con el personal del área tributaria de nuestro país, para que realmente deje que las acciones tanto civiles como penales, como digamos, las distintas áreas que nosotros podemos llegar a estar tocando con nuestra actividad sean las que entiendan y por las cuales nosotros nos veamos medidos y juzgados, pero realmente hay un paraguas gigante por encima de toda razón que hace que siglo XX cambalache, ¿no? Horacio, mira,
Yo, por mi profesión, tengo que estudiar permanentemente. De hecho, esto nos sirve a nosotros como un ejercicio para releer cosas que no leemos, porque somos abogados de trinchera. Nosotros estamos todo el día en la trinchera, con el caso particular, y dando conferencias, explicando esas cosas. El problema, y te lo digo desde la política, yo no tengo nada que ver con la política, la verdad que gane uno, gane el otro, voto como ciudadano y nada más. Yo creo que tenemos muy buena legislación. Este es el gran error. Tenemos muy buena legislación en todos los niveles. La reforma que se hizo en el 2015, que mi hermano les habló hace 15 o 20 días, es una muy buena reforma. El problema es que, ¿qué van a decir los jueces? Ahí hay un problema diferente, porque todavía tenemos el problema, los abogados viejos, tenemos el problema de que siempre nos guiamos por la jurisprudencia. Más allá de lo que dice la norma, estoy hablando del Código Civil, más allá de lo que dice la norma, está después la interpretación judicial. Ahora nos encontramos con un problema nuevo, que es que tenemos una norma y hay muy poquito interpretado. Entonces no sabe, cambió mucho. La reforma es una reforma de fondo. No reformaron cualquier pavada. Reformaron la mitad del código. Sacaron 1000 y pico de artículos y desaparecieron. ¿Se comprende? Entonces, el problema no es la norma. El legislador finalmente termina diciendo lo que la gente entiende. El derecho siempre va atrás de la normativa. Y en el caso laboral, que es el que más me compete, porque es el que yo utilizo y hago todos los días, tenemos muy buena legislación. Lo que pasa es que no se aplica. ¿Cómo puede ser que tengamos una ley de blanqueo que tiene 30 años, desde el año 91? Tiene casi 30 años. Y el objetivo de la ley fue promover el empleo para que la gente se ponga en blanco y se dejen de joder. Y hoy por hoy se habla, a nivel oficial, de que hay más del 50% de trabajo en negro y no están hablando del Estado. Yo creo que el tema del Estado, el trabajo en negro es 90%. Porque hacen contratos basura y porque todos nos hacen las mismas preguntas. Y la verdad es que el trámite es horroroso. Pelearse con el Estado es horroroso. Hay que hacer trámites administrativos, reconocer que una relación laboral, empleo, es horroroso. Judicial es horroroso. Hoy por hoy estamos en tribunales. Este año es un año típico. Veníamos, yo les hablo de Capital Federal. La verdad que es un horror lo que está pasando, pero tampoco quiero hablarles de política, porque no es la intención. Esta charla que tengo con ustedes tan amables que han sido conmigo es para charlar un poco y compartirles cosas que nos pasan. La verdad que en este momento estamos muy débiles los abogados, por lo menos yo siento debilidad. ¿Por qué? Porque no tenemos un tribunal fuerte, no tenemos un tribunal que se ocupe de los problemas de la gente. No tenemos mediadores, que todo es por Zoom, y esto es una cosa muy nueva, muy así, muy por arriba. Los jueces dicen una cosa, dicen otra. Nosotros tenemos mediadores que dicen que en realidad la mediación así en forma remota no tiene validez. ¿Cómo no tiene validez? Está aprobado. No, bueno, pero hay jueces que consideran que las reuniones remotas de mediación que nosotros hacemos todo el tiempo, sin parar, no tiene validez, pero no tiene, sí, pero no. ¿Viste cuando vos te dicen sí, pero no? Te da mucho miedo. Tribunales, ni hablemos. Tribunales hay una nube, uno se mete en la nube, y eso es una nube, sí, eso es una nube. Las resoluciones, la verdad que estamos en un momento muy complejo. Y la realidad, te vuelvo a repetir, para responder tu pregunta, para no eludirla, porque no la quiero eludir, es que hay muy buena legislación. La ley laboral es una muy buena ley. Cambiarla, sacarla, no hace falta. Lo que hay que hacer es cumplirla, no cambiarla. Nosotros tenemos, yo escribí, les cuento para terminar, si quieren sigo hablando, yo no tengo problema. Salió en el año 2018, sacaron una ley laboral en Brasil. ¿Está bien? Muchos no lo saben, muchos no lo tienen en cuenta, y estuvo en los cajones de la Cámara del Congreso de la Nación. La ley aprobada en Brasil y en vigencia desde hace 3 años. Yo escribí un artículo, ¿está bien?, dentro de esa ley, y la verdad que los cambios son brutales a favor del empresario, brutales. No sé si está bien o está mal, pero brutales. El trabajo independiente, hasta definen el trabajo esclavo. La ley laboral de Brasil define el trabajo esclavo. Es decir, para que uno pueda, obviamente con el empujón de los empresarios de las zonas rurales, definen
para que haya trabajo esclavo, que era el caballito de batalla de muchos para condenar el trabajo esclavo, hoy por hoy se deben cumplir situaciones de excepción, se debe retener la documentación, debe tener el trabajador un guardia de seguridad que lo mire mientras cumple su trabajo. Esto dice la ley laboral de Brasil en vigencia desde el año 18. Ahora, el trabajo, se aparece la figura del trabajador autónomo. El derecho laboral argentino, o sos trabajador o sos autónomo. Una cosa y la otra no van. Bueno, en la ley laboral de Brasilera, que yo escribí un artículo, creo que se llama La Ley Laboral de Brasil, se viene para la Argentina, estoy hablando de hace 2 años, con otro gobierno, con otra situación, van cambiando los políticos de un lado para otro, y la mayoría sin saber de lo que están hablando. Y otros lo usan como un caballito de batalla, porque o le conviene al empresario, supuestamente, ¿no? O le conviene al empresario, o le conviene al trabajador, o le conviene... No es así. Tenemos una muy buena legislación, hay que cumplirla. El Estado tiene que decidir cumplirla y hacerla cumplir. Y dar las ventajas para que el empresario pueda hacerlo, bajándole políticas que sirvan de acá a los próximos 20 años. Y eso no lo hace, no se involucra. Y las multas que hacen, las clausuras, son con fines municipales de cobrar impuestos. Permanentemente nos llegan al estudio clausura de locales, clausura de obras, aplican multas horrorosas, enormes, y son con fines recaudatorios. Para que no aprendan, nadie está hablando de que aprendan nada o que lo tomen como lección, es simplemente con fines recaudatorios. Es una parte más de la caja para poder disponer de dinero y poder cubrir los déficits que tienen las diferentes cajas que trabajan a nivel construcción, que es lo que ustedes más ocupan en este momento. Ricardo, bueno, hemos cumplido 1 hora y media de charla, la verdad que ha sido muy buena. Yo creo que en el año que viene vamos a volver a encontrarnos y vos estás disponible para profundizar seguramente estos temas, como también con Daniel, que sigue estando, por lo menos lo veo acá en la pantalla. Yo quiero agradecerte en nombre de la Mutual y por supuesto también agradecerle al Colegio de Arquitectos Distrito 5 y al Colegio de Técnicos también del Distrito 5 por la participación. Creo que estos temas hay que seguirlos conversando para que todos podamos mejorar nuestra actividad, defendernos mejor y poder progresar, que esto está involucrado un poco todo lo que se está hablando acá, que las leyes son buenas, pero quizás no sabemos aplicarlas. Yo te agradezco y agradezco al resto de los que se mantuvieron hasta el final y bueno, nos vemos en la próxima. Muchas gracias, la verdad que es un honor para nosotros que en la Mutual podamos tener este tipo de conferencias tan importantes. Yo les agradezco a ustedes, la verdad, la cordialidad, el consenso, las caras conformes, y está también mi equipo, está Marcelo, está mi hermano, creo que está mi hija por ahí dando vuelta, así que les agradezco a todos y bueno, ojalá les... Gracias a todos, gracias al estudio, a Daniel también, y nos vemos en la próxima. Gracias chicos por participar, al resto. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias, hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias.